Bueno, queridos patitos, ciertamente estamos metidos dentro de la campaña y como habéis podido ver en los programas de diario, tenemos vídeos de campaña desde el 1 de abril al 21 de abril, todos los días, hablando de las elecciones al Parlamento Vasco, pero hay un elemento que creo que trasciende el hecho electoral, como es el hecho de la memoria, y con ello la relación con la ciudadanía, que es importante a la hora de tener una ciudadanía, una sociedad, una democracia, en donde evidentemente no es necesario la actitud militante. Es decir, la Constitución, por ejemplo, española, de nuestros queridos vecinos del sur, que por fin tenían una Constitución democrática avanzada en 1978, es algo parecido a lo que Juanjo Yandiola le dijo al emperador Napoleón en la constituyente de Bayona, en 1808, de que era buena idea de que los españoles tuvieran una constitución, porque los vascos ya la teníamos a través de la foralidad, hecho que debería de conocerse, pero eso vamos después. Evidentemente estamos hablando de la situación respecto a las palabras del candidato al Lehendakari Pello Otxandiano referido al ciclo político que supuestamente significó ETA. No podemos aceptar eso. Y tampoco podemos aceptar algo que ya podía ser aceptable para algunos en tiempos de Herri Batasuna. Herri Batasuna, que es Sortu, que es el corazón y el núcleo y los decisores, los comandantes de la toma de decisiones dentro de Euskal Herria Bildu, con unos chonchonguillos donde, ciertamente, como han recordado Euskal Politik, que les hago un reconocimiento porque es interesante el último capítulo que han presentado en Euskal Politik, que es el de los vascos que combatieron en la Segunda Guerra Mundial, que es un elemento bien interesante para la memoria, porque más allá del servicio de información, los servicios del gobierno vasco que sirvieron en el hemisferio occidental y en algún otro lugar también fuera, pero sobre todo en el hemisferio occidental, respecto a los aliados, ya sean británicos, Estados Unidos, también hubo militares vascos que estuvieron en ese periodo, ya sea en el final, 1945, pero también previamente en algún otro ejército, por ejemplo, en los Estados Unidos. Por tanto, esa memoria es importante. Pero también, ciertamente, es un elemento interesante referido a que la democracia militante nos debe de evitar el hecho de que, Euskadi está incardinada en un lugar del mundo en donde la situación de la Guerra Fría llevó, esto lo hemos comentado alguna que otra vez, llevó a que el Estado español no viera con una buena circunstancia la alternativa al franquismo. Es decir, se fueron destruyendo las alternativas que se iban elaborando y por tanto, después de la situación de la guerra civil, en donde se vieron unas vicisitudes concretas, y después que de la evolución, porque a veces se tiende a ver los elementos de la historia como algo completamente binario. A veces lo es, pero también dentro de ahí tiene sus matices y evoluciones. Y 3 años de guerra civil significan también mucho en el ámbito político, no solamente en el ámbito militar de los frentes. Y por tanto, la evolución de los partidos y formaciones y sindicatos que estaban dentro del marco del espacio republicano también evolucionaron dentro de sí. Y debemos de recordar también la lucha intestina en Cataluña, en Aragón, el 155 que le metieron al gobierno de Aragón, el Consejo Interprovincial de Aragón, con una mitad controlada por los franquistas, pero otra mitad controlada por un gobierno anarquista, lo cual ciertamente es alucinante. El Consejo Soberano que se estableció en septiembre-octubre de Asturias, que proclamó la independencia para luego salir por el Musel con un submarino largándose hacia el exilio. Es decir, que Asturias sí proclamó la independencia. Hay quien dice que incluso 2 veces, en 1974, en octubre, también dicen que la proclamó. Pero bueno, ciertamente eso sería otra cosa completamente distinta. Lo mismo que las supuestas proclamaciones de independencia de Cataluña en 1971 y 1974. Pero ciertamente luego tenemos el asunto de que para tener una alternativa al franquismo que había hecho sus deberes de
coagulación a nivel interno, pues evidentemente eso lleva a que hubiera 40 años de dictadura. Ahí está la película de Mientras dure la guerra, de Amenábar, que es bien interesante, aunque tal vez habría que haberla subdividido en dos. Una, la propia realidad de Miguel de Unamuno, y otra, la propia realidad de aquel consejo de la guerra civil, que luego, en esas maniobras internas, esos fallecimientos accidentales, el primero el de Sanjurjo, luego los diferentes, en 1937 el de Mola y diversos que van por ahí, van despejando curiosamente el camino a la baraca de Franco para ser el jefe de Estado y luego estar en toda la dictadura. Pero en el otro caso, en el ámbito republicano también hay esa lucha, ¿no? Donde en mayo de 1939, es decir, después de la situación de la guerra civil y la financiación, el golpe de Casado y todo esto, vemos que el Partido Comunista ha adquirido mucho empaque y es el principal elemento. Y luego, evidentemente, veremos cómo la guerra y la posguerra nos llevará a escenarios donde los comunistas sean vistos como el enemigo, ¿no? En 1947. Y en ese escenario, donde ya no era posible un gobierno marxista-leninista, un gobierno que encardinara el ámbito relacionado con Moscú, Guerra Fría y todo esto, pues evidentemente España ya no era una alternativa viable y por tanto se dio la idea de que en entes más pequeños, ya sea por ejemplo el País Vasco, pudiera establecerse un régimen marxista-leninista con los clichés propios de la Guerra Fría y del esquema político-económico que tenía el telón de acero en el lado oriental. Y por eso es interesante el hecho de recordar lo que pasó en Euskadi referido al llamado elemento ETA, que evidentemente no podemos asumir que fuera un elemento político, porque la política se hace democráticamente, se hace también con la oposición a través de la situación en clandestinidad, en el exilio. Hay muchos elementos que tratamos de comprender, sobre todo los que nos interesa la política, que a veces los damos por hechos, los damos por supuestos. Cuando empezamos a sacar un tema, bueno, esto ya es aburridísimo, bueno, ya es lo de siempre y lo que ya sabemos. Pero ciertamente, en un momento dado, hubo que contar una historia, a veces de manera soterrada, pero luego ya abiertamente, años 77, 78, 79, 80, es decir, en ese tránsito de la dictadura a la democracia, hubo una eclosión de publicaciones, de explicaciones públicas, pero luego lo dimos por hecho. Como cantaba Mikel Laboa, aquello de Kurechak, Samberry Sesan, hay que decir estas palabras una y otra vez para que no se pierdan, como la nieve. Cuando llega el calorcito, la nieve se derrite y desaparece. Y por tanto, nuestra historia, nuestra memoria debe de ser contada. Y debe de ser contada también en los lugares donde corresponde, como son los centros escolares. Nuestros jóvenes necesitan saber en qué lugar viven, cuál ha sido su historia, y cuál es el relato que puede establecerse con bibliografía respecto a hacia dónde pueden investigar cada uno en su respectivo término. Pero ciertamente hay un elemento que es ese. Cuando en esta campaña hemos visto a Pello Chandiano el día 5 de abril, es decir, en el inicio, el primer día de la campaña en Algorta, y después, prácticamente una semana después, estaba ahí el señor Imanol Pradales Gil con Íñigo Urkullu Rentería, no pude sino recordar que a muy pocos metros está la salida del garaje, que está debajo de lo que fue muchos restaurantes en Alango, camino de la calle Euskal Herria. Y cuando uno sube hacia allí, hacia la gasolinera, donde pudimos hacer un vídeo de campaña el año pasado, en esa esquina, saliendo el coche, estaba Lidón. Noviembre 2001. Lidón fue asesinado ahí. ¿Qué memoria colectiva puede incluir el hecho de que Lidón fuera asesinado en Algorta, en noviembre 2001?
respecto a hemos pasado página, es un grupo armado, la sociedad vasca está muy avanzada, ya verá. Pero eso incorpora el hecho de que Lidón fue asesinado. Y como Lidón, muchos otros. Y ha habido un retroceso. La cosa estaba madura cuando en octubre del 2011, en principio, ETA hace borrón y cuenta nueva en cuanto dice que ya el ciclo de la violencia ha desaparecido. Eso sí, cuando Peyo Chadiano habla de que el ciclo de la violencia es un ciclo político, el de ETA, ya ha terminado. Evidentemente, está vinculando el tema electoral, porque si hubiera habido un ciclo electoral más con esto a gente ilegalizado, nos habrían ido a la quiebra política y económicamente. Lo cual ciertamente es interesante tener que recordarlo por el hecho de que ETA única exclusivamente desaparece de la vida de los vascos cuando ha visto que en mayo del año 2011 ha habido unas elecciones en las que Bildu ha podido participar. Y ha podido participar porque recordemos en ese final de campaña en donde se vio claramente cada cual lo que había hecho o no había hecho. Y ciertamente en la noche en la que se supo que había habido la posibilidad a través del Tribunal Constitucional de rebatir la situación que había propuesto el Tribunal Supremo de ilegalización de la candidatura de Bildu, pues evidentemente se había visto al entonces presidente de la Euskadi Buru Batzar, Iñigo Urkullu, Renteria, bastante cabreado a la hora de decir que más vale malo conocido que cualquier otra cosa. ¿Era bueno o malo electoralmente que Bildu estuviera en la lista de las papeletas presentadas a esas elecciones municipales y forales? Para el PNV, pues no era bueno. No era bueno porque competía en cierta medida por el reparto de la tarta, en tanto en cuanto se vio después que la Diputación, a través de las Juntas Generales y la victoria de Bildu en Guipúzcoa y de Donostia y de casi todos los ayuntamientos en Guipúzcoa, se vio claramente que tenemos una situación en 2011 en donde Guipúzcoa prácticamente estuvo del lado de Bildu. Pero eso significaba que había una completa presencia de aquellos que podían tener una realidad de votos, lo cual era preferible a una ausencia de su cuerpo electoral una vez más. Eso sí, recordando algo que en este canal hemos dicho alguna vez, creo recordar, que es el hecho de que en 2005 se presentó un señuelo, un conejo volador que salió para ser ilegalizado, para que después las necanes, HK, tuvieran la presencia en el Parlamento Vasco. Es decir, una situación en donde, si no hubieran estado las necanes, hubiera estado ilegalizado como pasó a los 4 años, entonces el Endacari Ibarretxe habría tenido mayoría absoluta en su gobierno. Pero claro, luego en la mayoría artificial inducida en 2009 daba una mayoría artificial distinta en caso de ilegalización y ausencia completa de la izquierda chale. Y eso se hizo presente. En 2007 tenemos el asunto del acuerdo en Loyola, que lo frustra Otegi. Otegi frustró también Izarra. Por tanto, ahí tenemos una memoria colectiva en donde cada cual debe de incorporar su asunto, pero no podemos olvidar partes por la paz de una Ave María. No puede ser así. En 2007, ANV estuvo ilegalizada en la mitad de los municipios. Y esto encardina lo que iba a decir respecto de Unai en Euskal Politik respecto a que la izquierda ya le ha olvidado que ANV está ilegalizada todavía. ¿Qué van a hacer por ANV? Su histórica marca, que utilizaron, mangonearon para la mesa de Sasua en 1976 para formar Herri Batasuna, que era un componente en esa agrupación electoral que se hacía cada vez para eso que llamaban Herri Batasuna. Eso sí, luego las reglas electorales, políticas han ido cambiando y por tanto se hacía imprescindible la constitución de una federación, cosa que se hizo hace ya más de 10 años. Una federación de partido único y cada vez que dentro de ese organigrama hablan del partido, el partido era EH Bildu, incluso imponiendo sobre lo que quedaba fantasmagóricamente de Eusko Alkartasuna.
Es decir, las asambleas de Eusko Alkartasuna no valían para nada, y para eso está el libro de Amores Pendejos, que establece un relato referido al final de Eusko Alkartasuna, 2009, el eje del libro, y 2010 el final definitivo con la firma de Lord Duarte, cosa que algunos tardaron en comprender hasta 2016-17. Incluso hay gente que ahora todavía no lo comprende, como Eva Blanco está por ahí, referido a la segunda posición en la lista de H. Bildu por Araba. Bueno, pues se supone que una figura pues tiene esa circunstancia. Eso sí, resulta interesante el hecho de que ya no hay ningún problema en hablar de los lehendakaris de Euzko Alderdi Jeltzalea a Partido Nacionalista Vasco, incorporando a Carlos Garaikoetxea Urriza como lehendakari por Euzko Alderdi Jeltzalea a Partido Nacionalista Vasco, porque lo fue con esas siglas. La memoria debe de incorporar la reflexión acerca de lo que hemos vivido, lo que hemos sufrido, lo que hemos referido a esa memoria colectiva, en donde a veces se tiende a pensar que ETA era un conglomerado político que buscaba la independencia, pero una independencia instrumental en base a la Guerra Fría, en base al esquema izquierda-derecha, es decir, al esquema este-oeste, en donde la izquierda era Moscú y la derecha era Washington, por decirlo finamente. Por tanto, ahí tenemos un esquema de Guerra Fría que fue superado, pero las cosas a veces no son como son. Y por lo tanto, ahí tenemos escenarios de Guerra Fría en donde la situación fue más compleja. Por ejemplo, Yugoslavia, por ejemplo, Albania, por ejemplo, Camboya respecto a Vietnam, respecto a China, Corea del Norte y Cuba. Y esto incardina con la visita de hace muy poco tiempo a Cuba, hablando de esta bella dictadura, del régimen político. Hace no mucho tuvimos un conversatorio con Xavier Grandío, gallego, de Foz, autor, amigo, que evidentemente tuvimos esa situación respecto a que ha habido un juego de sillas donde expulsaron y expurgaron a un ministro. También en Venezuela han expurgado recientemente a un exministro, llevándolo a juicio. Ya en 1989 en Cuba hubo el juicio al general Ochoa, intentando salvar los asuntos del régimen en un sistema en donde todo, absolutamente todo, ya sea en Cuba o en Venezuela, todo se puede sacrificar en pos de lo más importante, que es el mantenimiento del régimen político. Ese es el elemento principal. Cuando no entendemos lo básico, podemos llevar a ideas que, bueno, por la paz de una María, ¿no? Y el relato, bueno, puede incorporar cosas que no son. Y esto es precisamente lo que pasa referido a ETA. ¿Qué pasa con ETA? Pues evidentemente querían forzar una situación respecto a la realidad. ¿Qué cachilimochiles? Es lo que hizo Franco. Es lo que hizo la dictadura, es lo que hizo el golpe de Estado del 18 de julio, porque habían visto una evolución política. Cierto es que daría para muchísimo explicar la situación del llamado centrismo en 1975, Chapa Prieta, Portela Valladares, el asunto de las posibles elecciones o no elecciones, el juego que tenía con Niceto Alcalá Zamora, referido a lo que pasó en 1976, la primera vuelta, luego la segunda vuelta, el cambio de gobierno por Valladares, por Azaña, y luego el cambio de la presidencia de la República. Sí, es largo y prolijo de decir, pero ciertamente cuando había una posibilidad de un gobierno de centro-izquierda, eso sí, en principio burgués pero de centro-izquierda, luego el cambiazo dará lugar después del 18 de julio. Es decir, la radicalización progresiva de los llamados bandos en la guerra civil será después del golpe de Estado, no antes. Pues evidentemente querían evitar a todo término cualquier posibilidad de un gobierno que no les gustara. Como no lo habían podido hacer electoralmente, como no podían establecer una relación directa con la sociedad para que ésta cambiara de opinión, por lo tanto lo hicieron extramuros en la sociedad, con un golpe de mano que salió mal y eso derivó en una guerra civil. Evidentemente lo que hace ETA es exactamente lo mismo. Es tratar de establecer un marco legal donde lo suyo
sea la apropiación del sistema judicial, del sistema político, del sistema militar, establecer una privatización de todos estos esquemas para un grupo que se autoproclama el líder, la vanguardia, el proletariado, la revolución, cosa que hizo también el bolchevismo en la Unión Soviética. Antes de que existiera la Unión Soviética, pues evidentemente Kerensky, tenemos los mencheviques llamados, pero aunque no eran mencheviques, eran otro grupo socialista revolucionario, que es el que da el golpe de la revolución de febrero de 1917, en donde evidentemente iba transitando con la derrocación del zar Nicolás. Miguel no quiso ser zar, y por tanto tenemos el tránsito a una república que tendería a ser un elemento de democracia liberal occidental. Tenemos el take-off, el tema económico, porque la economía siempre es muy importante, como diría Irving Cattell. Tenemos el asunto de la perspectiva de los agricultores, referido a temas que vienen desde el feudalismo, el ámbito de la mercancía, y luego el ámbito industrial, referido a que para, por ejemplo, él dice de los patitos de hule. Los patitos de hule son un elemento, los patitos de goma son un elemento que son extraordinariamente ociosos, porque evidentemente quien quiere tener prioritariamente un patito de hule, un patito de goma, pero evidentemente cuando las necesidades comunes, las básicas, han sido satisfechas, pues uno tiene desviaciones para diversos elementos, y uno puede ser bañarse con patito de hule en la piscina o en la bañera de casa. Pero evidentemente para poder tener el patito de hule y el vendedor poder vender el patito de hule, que no vale nada, pero sí incorpora el valor de lo que uno le da, y por tanto socialmente puede darle un valor a ese elemento, pero por el esquema comercial que está incardinado en ese producto. En el caso del trigo, pues es distinto, porque el trigo tiene valor intrínseco en sí mismo. Y por tanto es un tránsito interesante del pensamiento. Y ahí Irving Cattell tiene unos cursos en el canal Enlace Judío, que el que quiera, pues ahí están. Pero ciertamente el pensamiento ha trascendido, ha cambiado. Y evidentemente tenemos esa evolución en donde en la revolución había una asamblea constituyente para tratar de establecer un marco jurídico del nuevo régimen. Los bolcheviques obtuvieron un 30% de los votos. ¿Qué respondieron? Respondieron que el poder tenía que estar, no ahí, sino en los soviets. Y dentro de los soviets, sobre todo en el Petrogrado, había tenido una situación en donde el señor Trotsky había jugado por detrás para hacer la situación insufrible hasta un punto en el que pudieron dar un golpe dentro del Soviet de Petrogrado y hacerse con el control. Por tanto, cuando Lenin, en octubre, noviembre, diciembre, hablaba de todo el poder para los soviets, estaba evitando decir lo que realmente quería, que era todo el poder para los soviets, y dentro de los soviets para el bolchevismo, y dentro del bolchevismo para mí. La guerra civil empieza precisamente en ese último tercio del 1917. 17, como dice el profesor Carlos Caballero Jurado. Por lo tanto, evidentemente la historia es un elemento importantísimo a la hora de construir el relato de dónde hemos llegado. Y eso, evidentemente, en Euskadi pasa por hablar de terrorismo, pero también por hablar de marxismo-leninismo, por hablar de guerra civil, por hablar de guerra fría, por hablar de Moscú, por hablar de muchos elementos de Argelia, de también Israel. Porque Ochandiano habla de terrorismo será lo que está haciendo Israel con Palestina. Recordemos que hubo una aproximación de ETA a Israel en los años 60. Sería interesante hablar del conjunto de la historia, en donde los vascos, históricamente, hemos defendido el Estado de Israel como el horizonte al que nosotros debíamos aspirar, porque, evidentemente, se obvia un pequeño detalle respecto a Israel, y es que en 1898, cuando Theodor Herzl, el Sabino Arana de los judíos, pronostica que en 50 años va a haber un Estado judío encima de la tierra, no lo dijo, políticamente vamos a andar con resoluciones, con proclamas y todo esto. No. Las alillas, los programas que llevaron gente a Tierra Santa, a gente que ya estaba allí. Y por tanto, es un camino que se va transitando en donde Ben Gurión establece instituciones de Estado judío, previamente a la institucionalidad de
un Estado formalmente designado. Durante esos 50 años, en algo que no es muy glamuroso, no es muy noticioso, de primera plana, se fueron construyendo el Banco de Israel, sindicatos, partidos políticos, las estructuras institucionales, poquito a poquito, que evidentemente dieron un corpus dentro del mandato de Palestina a un futuro Estado que cuando llegó el 12 de mayo de 1948, cuando Ben Gurión en Tel Aviv proclama la independencia del Estado de Israel, el Estado ya existe, ya está ahí. Pero la gente a veces se queda con solamente el hecho noticioso, pero es el trabajo de hormiguita de mucha gente que constituyó el Estado poco a poco. Por ejemplo, Ibn Catel habla de esas huchas que en América y en otros lugares iban juntando dinero y este dinero se enviaba a Israel, que, bueno, pues parece ser un elemento característico. No sé, creo que los vascos tenemos algo más o menos parecido. Y también, evidentemente, eso sirvió para el gobierno vasco en el exilio, durante todas las vicisitudes que se vivieron a través de, por ejemplo, Manuel Chausti, fundador de la cátedra que sirvió para Dakar y Aguirre en Nueva York, en la Universidad de Columbia, por supuesto, los vascos que vivían en Venezuela, en México, en otros lugares, en Argentina también, Chile. Sirvió para que el gobierno vasco en la Benimarzó y en la Rusinger, hasta que pudo entregar las llaves al futuro Dakar y Carlos Garaikoetxea en esa reunión multitudinaria en San Mamés en diciembre de 1979. La memoria colectiva es muy importante, pero evidentemente, como he tratado de explicar, la memoria debe de ser transmitida porque es conocimiento y porque es socialización. A veces tenemos esa forma de pensamiento en donde creemos que porque vivimos en una democracia, porque todos los que viven en Euskadi son vascos, y no quito ni una cosa ni otra, ya todos los ciudadanos son demócratas y todos los ciudadanos son vascos de convencimiento y de conocimiento. El conocimiento y el compromiso son elementos que hay que trabajar. Saliendo un poquito por la tangente, por un momentito, cuando acusaron a la sacristía de la Vendée, un canal de ultraderecha, contrarrevolucionario, conservador, tradicionalista. Ellos dicen que hablan del catolicismo de antes del Concilio Vaticano II. Bueno, estas cosas que tienen derecho, son sacerdotes y si los suyos se lo permiten, pues perfecto. En un previo a una de sus pláticas, hablaban acerca de, bueno, por ejemplo, llevar el alma de el Papa Francisco al cielo cuanto antes. Bueno, seguramente esto sea una costumbre tradicional de la Iglesia Católica, hablando de que, bueno, lo cual resultaría curioso y paradójico, esto de que este mundo sería una especie de Matrix en donde lo concupiscente ha tomado el protagonismo, nos llevaría también a la cruzada albigense y nos llevaría también a los cátaros, que estamos hablando de que pensaban que la carne estaba pútrida y debía de hacerse todo lo posible para salir de este mundo porque no era real, no era auténtico. Suena a Matrix, ciertamente. Bueno, pero no tienen derecho, y por tanto, cuando dijeron esa salutación de que al Papa Francisco hay que enviarle al cielo cuanto antes, evidentemente hubo gente que salió a meterse con ellos. Pero, evidentemente, con malas artes, porque, evidentemente, ellos tienen un pensamiento, tienen una posición que, bueno, defienden y deben de poder hacerlo. Cosa que, evidentemente, cuando uno se acerca al hecho religioso, pues, evidentemente, debe de tener el posicionamiento para comprender cuál es la incardinación dentro de la tradición cristiana, que tiene 2000 años, y sería prolijo de explicar, porque, evidentemente, esto que uno puede ver en otros, pues también debe de verlo en lo propio. Y es que la democracia en Euskadi, los vascos, lo institucional, debe de ser posible ser explicado
Y no andar, como decía Ronald Reagan, hacer política de la anécdota. ¿Y qué es la anécdota? Pues una noticia que surge y reaccionar institucionalmente a nivel legislativo, a nivel de Real Decreto, a nivel de contestación, como si eso fuéramos lo más importante. Y esto nos lleva, por ejemplo, también al hecho de que... ¿Y si la sociedad vasca dice que hay que expulsar migrantes? Así a lo loco. Porque se ha socializado de alguna manera, en un momento dado, en una circunstancia concreta, que hay que echar migrantes. ¿Qué hay que hacer políticamente ante eso? ¿Ponerse de perfil? ¿Ponerse a favor? ¿Remar para que esa mayoría social concupisciente y concreta pueda votarte a ti? Ciertamente esto tiene bastante que ver con lo de la sacristía de la vendetta, en tanto cuanto cuando ellos hablan de algo que curiosamente está metido en la película de los dos papas, que ya entre el señor Anthony Hopkins y el otro, que interpreta a Francisco, eh, pues esa idea de que cuando uno se casa con el tiempo en el que vive, puede quedar obsoleto en el siguiente periodo. Por tanto, esa idea de que la iglesia debe ser un tanto atemporal. Y en parte nos lleva al hecho de que en una sociedad debe haber un esquema general que sean valores compartidos, que sea un constructo amplio que dé cobertura a una gran mayoría de la sociedad, que son los valores intangibles, son el marco global de gobernanza, en donde dentro de ello está lo que partidistamente, lo mal llamado políticamente, puede establecer las líneas referido a lo que uno piensa. En principio debe haber la posibilidad, como por ejemplo hace la Constitución española de 1978, pero incardinado en las constituciones alemana, italiana y francesa de después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no es un valor original, sino es un valor acopiado a esta situación de países que tuvieron el terreno del antifascismo y sobre él construyeron las constituciones de 1947, 49, en el caso de la Ley Fundamental de Bonn, pero en el caso español es copiado sin tener ese sustrato que da contenido a la socialización de esos principios en donde evidentemente la construcción impoluta legalmente de la ley a la ley para no transgredir lo que anteriormente había establecido el régimen franquista, las 7 leyes fundamentales del reino que no tenía rey, sino hasta 1968, cuando se establece la sucesión de la persona de Juan Carlos I de Borbón y Borbón, pero luego en 1969 se le larga al señor Carlos Hugo, que era de otra vertiente posible, Luego tenemos a Alfonso de Ampierre, luego tenemos Sixto de Borbón, y por tanto, no solamente es el señor Felipe VI, que no debería de serlo, porque resulta alucinante que un país que ha ido a una guerra civil, no, mejor, a 3 guerras civiles, casi mejor, a 4 guerras civiles si incorporamos la de 1936, para defender el trono legítimo para el varón incardinado en la estirpe de Carlos María Isidro, luego no le da el trono a Helena, que es la primogénita, sino se lo da a Felipe VI. Lo cual ciertamente es alucinante históricamente hablando, en el tema de la ley sálica, en el tiempo de los alios, los galos y todo esto. Claro, las cosas tienen mucho más detalle e intríngulis. Evidentemente, eso nos lleva a un terreno que debería de ser más reconocido. Y es que el trasfondo de las leyes tiene una base que debería de ser socialmente conocida. Es decir, que la gente debería de conocer cuál es el origen de las leyes para entender cómo se hacen las leyes, porque la ley no solamente es la ley en sí misma, sino el tránsito, antes, durante y después, que coincide también con el hecho electoral, porque la elección no solamente es meter la papeleta en la urna, sino es antes, durante y después. Incluso trasciende lo que a veces he dicho referido a que hay que valorar los hechos políticos que se han hecho, ya sea en el gobierno o la oposición. Tuvimos la suerte de estar con Eduardo Andrade, portavoz del Grupo Popular en Guecho, referido al hecho de que ellos son oposición en Guecho, pero pueden, con su programa electoral, acordar con
con el gobierno, con el PNV, en que he hecho algunos elementos para incorporarlos a un acuerdo de gobernabilidad, si bien no de estructural, pero sí con elementos concretos, ya sea el tema de la limpieza, algún elemento de infraestructuras, presupuestos, lo cual evidentemente estaba incorporado parte en el programa electoral del Partido Popular, cosa que no significa que estén en el gobierno, pero pueden introducir algunas de las propuestas que ellos han llevado en el programa electoral suyo, a pesar de estar en la oposición. Por tanto, da igual que uno esté en el gobierno o la oposición, puede establecer propuestas en el nivel de participación política para poder sumar a lo que pueda tener el propio gobierno. Por tanto, la política es más que establecer un día, un voto, un momento. Hay gente que se cabrea con el hecho de participar en la mesa y eso significa simple y llanamente que la sociedad entre en el juego de la política para verificar que lo que ha decidido la sociedad es transparente y es veraz. Evidentemente, después hay que trasladar esos votos en representantes y esos representantes deben de justificar su presencia con el cumplimiento del programa electoral con el que se presentaron, ya sea a la adquisición de tareas de gobierno, ya sea con adquisición de compromisos desde la oposición para hacer posible la gobernabilidad a través del legislativo respecto del ejecutivo en el que esté. Por tanto, todas estas vicisitudes son importantes a la hora de entender todas estas instituciones, todas estas leyes, todos estos marcos que devienen de una sedimentación de larga duración en donde evidentemente los vascos deben de entender la foralidad, deben de entender lo que pasó en el siglo XIX, lo que ha pasado en el siglo XX, lo que significa el Estatuto de Autonomía, lo que significa el concierto económico, el cupo, lo que significa las leyes de territorios históricos, de todos los elementos estructurales respecto a la convivencia en Euskadi. Y a veces los damos por supuestos. Damos por supuestos muchas cosas, muchos elementos acerca de lo que decía. De que vivimos en una democracia, todos eran demócratas. Vivimos en Euskadi, todos eran vascos. Pero ni todos son demócratas, ni todos son vascos. En el sentido de conocimiento y compromiso. Y a veces uno que está en la pomada, uno que conoce a través de haber sido licenciado en ciencias políticas, tener un máster en democracia participativa y luego un doctorando en relaciones internacionales, pues uno puede pensar, y a mí me han enseñado así, ojo, cuidado, a mí me han enseñado así, Juan Carlos, lo que tú sabes no es porque tú hayas investigado, sino porque lo sabe todo el mundo. Tú eres el último mono. Eres un tonto del culo que no sabe nada, porque simplemente sabes lo que todo el mundo sabe. Y a veces es un error. Es un error que me enseñaron mis colegios padres, el hecho de pensar de esta forma. Hay gente que ha podido hacer otras líneas en la educación reglada, no haber participado de nada relacionado con lo social, sociología, antropología, ciencias sociales, ciencias políticas, no haber hecho nada de todo esto, vivir en sociedad, pagar impuestos, pero no tener ni idea ni de leyes, ni de estatutos, ni de concierto, ni de estructura geopolítica, ni sociopolítica en la que se incardina la sociedad vasca. No entender, por ejemplo, que fue bastante largo el Lehendakari Ardanza, que en paz descanse, lo hizo posible con el intento referido a la delegación del gobierno vasco en Bruselas, la primera que se estableció. Luego todo el mundo hizo delegaciones en Europa y en todo el mundo, lo cual es curioso porque incardina con Juan Carlos Rodríguez Ibarra en una charla que dio hace no muchos años, en la que decía: si las comunidades autónomas son Estado, cuando dice que la competencia de exteriores es una competencia exclusiva del Estado, entonces, con esa redacción, las comunidades autónomas son Estado y por tanto las relaciones internacionales deberían de estar incorporadas también dentro de la comunidad autónoma. Lo cual ciertamente es interesante, porque alguno puede pensar que en el Estado español las comunidades autónomas son producto de alguna derrota militar, donde un poder extranjero impuso un ente foráneo, extemporáneo del corpus jurídico-político español, que son las comunidades autónomas, que no son sujeto de ninguna elección. No hay una circunscripción de comunidad autónoma en ninguna elección, ni al Senado, ni al Congreso, ni a elecciones europeas, que tal vez sería lo más lógico. Lo cual ciertamente nos da cierta sensación de que el pensamiento en el Estado español
que tuvo implicación en el siglo XIX, el surgimiento del nacionalismo español, fundamentalmente a través de las aulas, y que es un nacionalismo de suma cero, que establece la exclusión de nosotros los vascos, de los gallegos, de los catalanes y de otros que pudieron establecer un pensamiento propio como región o como nación. Y ahí está el artículo 2 de la Constitución Española, que normalmente cuando lo recitan, algunos cortan cuando empieza a decir después que España se constituye en nacionalidades y regiones. Nacionalidades y regiones, es decir, hay de lo uno y de lo otro. Por tanto, ese pensamiento unitarista, centralista, jacobino, que permeó en el siglo XIX, que permeó en el comienzo del siglo XX, esa idea respecto a transgredir los límites para poner en el frontispicio lo importante a lo que se puede sacrificar todo lo demás. Esto es muy importante. Porque cuando uno entiende que el valor supremo es X, entonces está dispuesto a sacrificar todo lo demás al servicio de esa práctica. Ya sea el valor supremo del régimen marxista-leninista, ya sea el esquema de valores llamados tradicionales, tradicionales aunque creados en el siglo XIX. Porque la España que había antes del siglo XIX, que se decía en plural, es decir, las Españas, reconocía hechos forales, hechos tradicionales, jurisdicciones diversas, y eso viene, por ejemplo, en el libro de mi querido amigo Ullate Favo, aunque hace bastante que no tengo contacto con él, pero sigo haciendo referencia a su libro, Españoles que no pudieron serlo, referido sobre todo a los españoles de ultramar, de la España del otro lado del Atlántico, de la España de América, que vio de la noche a la mañana, aunque podría soterrarse referido también a Carlos III, lo cual ciertamente el hilo es más largo de lo que yo estoy comentando aquí, pero también incardina con la ausencia de fueros a través de la Constitución de 1812, que es anti-española y antiforal, lo cual ciertamente destruyó las posibilidades de reconocimiento de la España del otro lado del Atlántico como España. Y sí como colonias. Sí, la España colonial está reconocida a través de 1812, pero no antes. Lo cual es alucinante e increíble. Porque la memoria debería incorporar, en el caso de España, estos elementos. Pero la España actual se construye a través de la cimentación de 1812. Y por tanto, esto que no explican ellos, nosotros por qué debemos de dar por hecho de pasar página. Ya lo hemos sufrido, referido a los Cudaris. El Cudari Moreno, portugalete, que falleció, tenido unos 100 años de vida, no incorporó el hecho de la lucha por la libertad, por la democracia, por la convivencia en la Segunda Guerra Mundial y antes, en nuestra guerra del 36-37. A veces pareciera que da cierto miedo, cierto vértigo explicar lo que nos pasó en 1936-37, lo que pasó después, el largo exilio, lo que pasó en Santander, lo que pasó en Cataluña, lo que pasó en París, lo que pasó en Nueva York, lo que pasó posteriormente en el exilio con una delegación del interior, tanto el partido como en el ámbito del gobierno vasco. Los años oscuros, libro de Oldo San Sebastián, Iñaki Sagasti, Jean-Claude Lagonde, una parte importante de esa memoria de los años después de la finalización de nuestra participación en la Guerra Civil Española en 1977 y hasta 1939, de 1939 a 1945, la posguerra mundial, con el comienzo de la Guerra Fría y los años 50. Una situación en donde los vascos estuvimos en defensa de los principios de siempre, con los métodos de siempre. Pero luego surge una desviación como es ETA. Y hay que darle una explicación, hay que darle un contexto y hay que darle un reconocimiento a su tragedia, a su asquerosa historia.
Debemos de tener esa memoria presente antes de que la gente que estuvo luchando en el exterior y en el interior, en la situación de exilio del franquismo y luego la situación después en la lucha contra la dictadura totalitaria de ETA, que pudo haber intentado sobreponerse con maneras dictatoriales típicas del 18 de julio y del franquismo, pues evidentemente no podemos pasar un tupido velo. Debemos de contarlo, de explicarlo. Hacer un relato en donde esté incorporado esto desde el punto de vista también de que es legítimo construir la nación vasca excluyendo de ello a los violentos. Que incorpore el pacto de Ajuria como un elemento que algunos tratan de tachar de apartheid. ¡Apartheid! Lo cual es alucinante cuando uno lee, por ejemplo, del 7 al 13 de los puntos del pacto de Ajuria Enea. Debemos de entender que ese relato existe. El relato existe porque hay nuestra participación de nuestros mayores. Desde el propio Lehendakari Garaikoetxea, el propio Lehendakari Ardanza, el Lehendakari Ibarretxe y el Lehendakari Urkullu en sus responsabilidades como presidente del Euskadi Burachar, como las tuvo el señor Xabier Arzallus, como las tuvo Román Sudupe, como las tuvo Uzurre, como las tuvo también en su momento el propio Lehendakari Carlos Garaikoetxea, cuando tuvo las responsabilidades, como las tuvo después Urkullu, primero en el Euskadi Burachar y después como Lehendakari. Por tanto, partido, gobierno, liderazgo en la institución pública y también en la sociedad. Pero no solamente a nivel institucional, sino también a nivel social. Entender cómo nuestra sociedad está incardinada dentro de un esquema que ha sido posible a través de reflexiones de teóricos como Pedro Basaldúa, secretario de la institución que va desde el 18 de julio del 36 y que enlaza posteriormente con el gobierno vasco el 7 de octubre de 1936 y que se incorporará como secretario del Lehendakari Aguirre. Pedro Basaldúa tiene libros acerca de la memoria, de la historia, del relato. Y, por tanto, gente como ella, que tuvo importancia en el marco de la democracia cristiana de Chile y de Argentina. Lo mismo que hubo un miembro del PNV que tuvo importancia en la Nicaragua del primer Somoza, de comienzos del siglo XX. Por tanto, hay ríos vascos, ríos gelchales, que permean a nivel global para estructurar una historia de defensa de lo público, de defensa de la democracia, de defensa de la libertad, que evidentemente debería de estar en el esquema de socialización de Euskadi, de socialización de la propia democracia, de la síntesis de lo que es ser vasco, sin evidentemente olvidar que la sociedad vasca es mucho más que Eusko Alderdi Jeltzalea, que es mucho más que el gobierno vasco, que es mucho más que una institucionalidad, pero evidentemente debemos de tener claro cuáles son las bases de toda esta convivencia, de lo que hemos tejido por sedimentación, de lo que es nuestra historia como pueblo, de lo que es la realidad que se vive actualmente, en donde evidentemente es mucho más de lo que pudiéramos desear, porque pudiéramos desear una Euskadi con Z y con los 7 territorios, pero debemos de tener en cuenta que evidentemente es una realidad compuesta por 3 territorialidades, como es la Comunidad Foral de Navarra, la Comunidad Foral de Euskadi, porque la foralidad incardinada en el marco complejo pero constitucional de la disposición adicional primera, que tiene que ver con la disposición derogatoria segunda de la Constitución, que refiere a las leyes abolitorias de 1839 y de 1876, que evidentemente tienen un trasfondo y que tienen una realidad y un potencial a restauración foral plena que debería de estar incardinada, en tanto en cuanto también a veces sale alguna noticia referido al hecho de la competencia que se transfiere o no se transfiere, pero evidentemente también debemos de incorporar algo que hemos comentado alguna vez en el canal, referido a que la competencia formalmente es vasca.
Jurídicamente es vasca, desde 1979. Otra cosa es que los medios materiales y humanos estén en manos del llamado Estado, es decir, a través del gobierno central, el gobierno de España, el gobierno como se llame, que tiene el Consejo de Ministros en Moncloa, presidido en estos momentos por Pedro Sánchez Pérez Castejón. Pues evidentemente eso debe de acompasarse con el hecho de que medios materiales y humanos deben de ser transferidos para acompasar el hecho de que la transferencia esté en manos vascas, como corresponde constitucionalmente. Pero si es difícil establecer una ley del deporte en donde se obligue al Consejo de Deportes y a su vez establezca para la Federación, por ejemplo, de pelota, la única que no habla de pelota vasca es la Federación Española de Pelota, establezca la idea de que estos tienen que apoyar la constitución de la Federación Vasca en la Internacional para la competencia a través de Euskal Selekzioa en el ámbito de pelota vasca y de surf a nivel internacional con marca propia. Eso sí, esto destrozará las potencialidades de una selección española en los mundiales de pelota. Pero bueno, se la vi. Es la vida, así son las cosas. Si es difícil hacer eso, pues evidentemente con la competencia de seguridad social, el régimen económico de la seguridad social, que es el 41, no es el artículo 41, es el artículo 41.6, se refiere a la reforma del estatuto, es el 18.2b del Estatuto de Autonomía, y el 54 del mejoramiento del fuero. También la transitoria quinta del Estatuto Vasco está incardinada en la resolución de este asunto. Pero ciertamente el artículo 41 tiene que ver con el concierto económico y el 46 del Estatuto es la reforma del Estatuto de Autonomía. Son elementos bien interesantes referidos al Estatuto que a veces se olvida que debemos de conocer más o menos el ámbito vasco que supone cada precepto, porque teniendo apenas un poco de articulado, es lo que ha regulado la vida en Euskadi durante estos 45 años. También hay que conocer la Constitución española y diversas regulaciones a nivel europeo, referido a que a veces se dice aquello de que se ha cedido competencias hacia arriba. A veces es cierto, pesos y medidas, competencia monetaria, pero también tiene su intríngulis a través del Coreper, a través del Banco Central Europeo, donde participa el Banco de España, donde está Luis de Guindos también como vicepresidente. Por tanto, es una competencia que es compartida a nivel europeo. Y a veces se utiliza a nivel europeo para drenar competencias a nivel inferior de las comunidades autónomas, y eso también debemos de saberlo como sociedad que participamos en la aportación a través de impuestos. Y si pagamos impuestos, debemos de saber cómo se estructura esta sociedad para luego valorar los pasos que se dan a nivel colectivo, no solamente en elecciones, sino también después y antes y durante. Por tanto, la sociedad debe de estar dentro de este marco de socialización, de conocimiento, de formación, donde evidentemente habría que meterlo en el currículum. Pero a veces, por la paz de una Ave María, por temas polémicos, no se meten. A veces se mete como extraescolar, a veces se mete como un cursito ad hoc, a veces pues vamos a meter la patita, pero necesitamos meter a un preso de ETA, pero también preso del GAL, a un no sé qué, hablar de un preso de no sé qué, del otro, equilibrando, jugando a Quimicefa en el ámbito de la memoria. No, estas cosas ciertamente hay que darlas por superadas, pero sin el hecho de olvidar, cauterizar la herida. Y para cauterizarla, evidentemente la memoria debe ser completa y la memoria debe ser omnicomprensiva y debe de entender de todos los escenarios y ponerlos en su justa medida, en su justa etiqueta, en su justa comprensión, en donde ETA fue un acto criminal contra la sociedad, donde fue tratar de destruir la hipótesis de posible convivencia, porque evidentemente cuando hubo más asesinados fue después del hecho del inicio de la transición. Fueron los años 1979, 1980, 1981, aquellos en donde hubo más asesinatos de ETA, aquellos donde se empezó a la construcción del Estatuto de Autonomía. Es decir, ETA estuvo en contra del Estatuto de Autonomía, ETA estuvo en contra del concierto económico, pero a veces se trata de tachar contra los vascos el hecho de tener concierto económico y tener Estatuto de Autonomía. Y no podemos aceptarlo. El relato impuesto, concurrente,
de algunos desde Madrid y desde las cocinas de Bildu, de Sortu, de Herri Batasuna. Por eso el ideólogo de Herri Batasuna, de Sortu, de Bildu, como es Pello Chandiano, es el que han puesto de candidato no para estas elecciones, sino pensando en 2028, pensando en ponerle la posibilidad de ser alguien que vaya el tracto de la legislatura en la oposición, curtiéndose en la lucha contra el Endacari, que hubieran deseado que hubiera sido Urkullu, pero está Pradales. Y evidentemente la idea era esa, porque Ochandiano no es Laura Mintegui. Laura Mintegui le salió más o menos rana porque querían Capiti disminuirla a un papel y ella quería tener un papel mayor y por tanto la quitaron del medio. Medio con la señorita de la ITV, el busto parlante que le acabaron llevando a Guipúzcoa para ciertamente ganar las elecciones, pero no estar en la Diputación Foral, lo cual ciertamente resultó problemático para algunos que tenían la perspectiva de que sí, esto es facilongo y la sociedad habrá pasado página, pensará en el cambio, pensará que todo puede ir a mejor, pero evidentemente olvidan un pequeño detalle. Cuando uno estudia, cuando uno está en la universidad, sobre todo, creo que en el colegio ahora es casi imposible suspender. Suspender a alguien. El amigo Alberto Bloguezuelos está estudiando para ser profe, lo cual ciertamente es loable por su lado, pero ciertamente parece que es muy difícil suspender a alguien en estos tiempos de ahora, lo cual ciertamente nos debería de llevar a una reflexión acerca de las leyes educativas, los futuros reglamentos de desarrollo de la ley educativa que ha salido en el ámbito vasco, porque evidentemente el detalle está lo sustancial, lo sustancioso. Y el próximo gobierno será el que tenga que hacer ese desarrollo del corpus legislativo en reglamentos concretos de aplicación. Porque a veces una ley debe de ser lo suficientemente amplia, porque cuesta bastante hacer leyes, y el reglamento de desarrollo posterior es lo que marca la diferencia. Pero ciertamente, cuando uno ha estudiado en la universidad, sabe perfectamente que cuando va a revisión de un examen, no solamente puede ser la nota hacia arriba, también puede ser hacia abajo. Dicen que hubo un estadista por ahí que decía la siguiente frase: lo bueno no se cambia. Y lo bueno es algunas otras políticas que han derivado de la historia de Eusko Alderdi Jeltzalea en el gobierno vasco, ya sea a nivel industrial, a nivel de renta garantía de ingresos, política social, política de lucha integral contra la pobreza, que viene de... Todo ello viene de Lehendakari Ardanza y también algo antes, pero la predisposición de lucha integral contra la pobreza desde 1987, la lucha por la industrialización después de la crisis de los años 70 y 80, especialmente de ese año, 1987, con parques industriales que empiezan a constituirse en 1989-92, como de Zamudio, y después Miramón, en Araba también. Por tanto, es larga duración, larga mirada, en donde se va construyendo poco a poco, ladrillo a ladrillo, una realidad que a veces cuesta explicar, que no se explica, se da por hecho que ha existido desde siempre, pero evidentemente esto debe de tener un reflejo en una sociedad consciente de lo que ha existido, de lo que existe, y que no es baladí, que no es fortuito, que ha habido instituciones, pero también gentes en la sociedad que han contribuido a la arquitectura institucional, social, y que no es algo per se. Otros la tuvieron y la perdieron. Otros no la tuvieron y la construyeron. Por tanto, en el mundo hay muchas realidades que se confieren como dadas per se, y que evidentemente esto, como decía Miquel Laboe, debemos de explicarlo a nuestras generaciones una y otra vez, para que no se pierda, para que se entienda qué es ser vasco, qué es ser demócrata, y que no haya la disposición de vivir en Euskadi sin ser demócrata y sin ser vasco, a pesar de que, evidentemente,
el carné de demócrata y de ser vasco. Esto se da por hecho, pero evidentemente el conocimiento y el compromiso deberían estar atados a esa formación que a veces brilla por su ausencia, porque se da por hecho que está encima de la mesa, porque se ha pasado por la disposición educativa obligatoria y por tanto se da por hecho de que todo es como debería ser. Pero luego nos encontramos con gente que no sabe, que no tiene conocimiento y que en ciertos ámbitos funcionan como analfabetos funcionales. Y esta realidad a veces luego surgen sorpresas que no se saben explicar. Y creo que, por ejemplo, habría esta vertiente que hemos tratado un poco deslavazadamente explicar, referido a la memoria respecto de ETA, respecto de la realidad vasca, respecto de la proyección de esto hacia el futuro, para entender que es una labor de generaciones que debe de ponerse encima de la mesa para construir una Euskadi ladrillo a ladrillo que tenga memoria y que tenga futuro, como lo hicieron en el pasado, pero que parece que se da por hecho que ya es y que todo es perfecto y que la gente sabrá reconocer simple y llanamente lo que hay. Y no. Pero en fin, queridos patitos, sin más, es que ricasco, agur, berobat, beti gelpean.